Hola, espero que todos la estén pasando muy bien. Yo me llamo Ricardo y en este video quiero responder a dos preguntas. Una pregunta me la han hecho en algunos comentarios y es, ¿puede un guitarrista eléctrico tocar guitarra acústica? Y la otra pregunta es, ¿puede un guitarrista acústico tocar una guitarra eléctrica? En este video quiero responder a esta pregunta, pero no solamente decir sí o no, sino poder dar algunas razones, poder explicar un poco en qué consiste el rol de cada uno de estos instrumentos, de cada uno de estos músicos, guitarrista eléctrico, guitarrista acústico, y más allá de saber si un guitarrista eléctrico puede tocar o no una guitarra acústica, es poder ver qué cualidades, qué habilidades se necesitan desarrollar para poder ejecutar alguno de estos instrumentos o ambos. Así que, sin más preámbulo, comencemos. La respuesta rápida a estas preguntas es sí, definitivamente un guitarrista eléctrico puede tocar guitarra acústica y viceversa. Sin embargo, considero a nivel personal que es más fácil para un guitarrista eléctrico pasarse a la guitarra acústica y tocar la guitarra acústica que para un guitarrista acústico pasar a la guitarra eléctrica. Y voy a darles mis razones. Pero para eso voy a comenzar desde el lado de la guitarra acústica. La guitarra acústica es un instrumento maravilloso, es un instrumento increíble. Digo yo, es un instrumento muy orgánico, es un instrumento natural. Para poder amplificar este instrumento tenemos varias opciones. Una de esas opciones es que la guitarra sea electroacústica. Esto significa que la guitarra tiene incorporados micrófonos que amplifican la resonancia dentro de la caja de la guitarra. Pero por otro lado está el poner un micrófono al instrumento. En este caso mi guitarra no es electroacústica, de manera que lo que voy a tener que hacer es usar este micrófono para amplificar la guitarra. Inicialmente, la mayoría de los que tocan guitarra eléctrica han comenzado con guitarra acústica. Tal vez cuando eran niños o cuando eran jóvenes, el primer instrumento que compraron o que sus padres les compraron fue una guitarra acústica. Por lo tanto, la mayoría de los guitarristas eléctricos hemos tenido ya un contacto con la guitarra acústica. De manera que no va a ser difícil para un guitarrista eléctrico devolverse y tocar este instrumento que fue el primero que tocaron, con el que se enamoraron de las cuerdas y con el que después dieron el paso, avanzaron hacia la guitarra eléctrica. Por esa razón, por esa primera razón, considero que un guitarrista eléctrico puede tocar guitarra acústica sin problema, mientras que para un guitarrista acústico que siempre se ha quedado en este campo de la guitarra acústica, tal vez le es más difícil pasar a la guitarra eléctrica. En cuanto a la guitarra acústica, las técnicas, hay diferentes técnicas también, pero esencialmente podemos hablar de tocarlas con los dedos o tocar con pick. En la parte de los dedos podemos rasgar y podemos arpegiar. Aquí vemos diferentes técnicas, tenemos el arpegiado, tenemos hammer-on, pull-off, para hacer diferentes trinos, melismas, etc. Pero también hay un conocimiento de acordes, de armonías, que mientras más conocimiento tengamos, pues mejores acompañamientos podemos hacer. La guitarra acústica también es un instrumento melódico. Por otro lado está el rol que el instrumento tiene en una banda. Uno con la guitarra acústica generalmente hace rasgueos, arpegiados, acompañamientos, texturas. Pueden hacer detalles, claro que sí, si el formato es acústico o como llaman desconectado. Pero en realidad la guitarra eléctrica aquí se destaca es por el uso de efectos. Hay delays, reverberaciones, moduladores, diferentes ambientes que se pueden crear con la eléctrica que la hace un instrumento mucho más versátil, más completo, sobre todo en distintos estilos musicales como el rock, el pop, etc. Mientras que la acústica es un instrumento
muy asociado a estilos musicales más tradicionales, el folk, el country. Obviamente en el pop hay guitarras acústicas excelentes y muy bien producidas, muy bien grabadas, muy bien capturadas, pero no vamos a ver en la guitarra acústica el rol de la guitarra eléctrica como un instrumento solista, como haciendo solos, como haciendo bends, como haciendo ese tipo de técnicas, porque son más difíciles. No que sea imposible, solo que las cuerdas en la guitarra acústica suelen ser más gruesas. Para grabar guitarras acústicas se suele usar un calibre 12, 13, mientras que las guitarras eléctricas podemos cómodamente tocar en calibres 8, 9 o 10, lo que hace que ciertas técnicas sean mucho más cómodas de ejecutar. Ahora pasemos a la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica es un instrumento increíble. Es un instrumento que puede modificar su timbre natural a partir de los efectos, a través de los efectos, la cadena de señal. Y este es un concepto que ya de principio altera de alguna manera el nivel de conocimiento que debe tener un músico sobre su instrumento. Un guitarrista acústico debe conocer la técnica, el sonido, la posición, etc. Pero un guitarrista eléctrico, desde el principio, ya debe conocer algo que no tiene que ver con el instrumento en sí, sino con electrónica, con efectos, con modulación. Por ejemplo, tengo aquí reverberación, ambiente, delays y overdrive, lo que impide que pueda tocar de una manera cómoda, como si lo hiciera con una guitarra acústica. Solamente el hecho de tener un delay implica que tengo que ceñirme a tocar en un tempo definido. Por otro lado, está el tema, por ejemplo, de los vibratos. Nosotros podemos hacer vibrato en una guitarra acústica, así como en una guitarra eléctrica, pero en la acústica no es tan notable o no es tan necesario el vibrato como en la guitarra eléctrica, porque las notas en la guitarra eléctrica simplemente duran más. Además que tenemos, dependiendo del estilo de guitarra eléctrica, la whammy bar, lo que produce también vibratos diferentes. Esto no se da en la guitarra acústica. También tenemos el rol de la guitarra eléctrica en un ensamble, en las canciones. La guitarra eléctrica tiene la posibilidad de hacer acompañamientos de base, lo que llamamos las paredes de las guitarras, el uso de power chords, pero por otro lado también están los detalles, las guitarras solistas. Lo que implica un mayor dominio de escalas, de diapasón y prácticamente usar esta parte de la guitarra que para muchos es como navegar en aguas misteriosas. Es decir, no solamente me quedo en un rango medio, bajo de la guitarra, sino que voy al registro agudo y puedo acompañar en esta parte de la guitarra. Para un guitarrista acústico que no maneja el pick, sería un gran desafío poder ejecutar la guitarra eléctrica con fluidez. No que no se pueda, hay guitarristas como Matteo Mancuso que simplemente desarrolló una técnica de dedos increíble, pero es 1 en 1.000.000. Otros guitarristas, cuando ven la técnica de Matteo Mancuso, dicen, wow, no puedo tocar así, porque nos casamos con el pick, usamos mucho el pick. Ahora, obviamente también podemos trabajar la técnica de dedos, pero buscando un timbre diferente, buscando una expresión diferente. Pero en cuanto a lo que es la técnica de alternado, por ejemplo, pues es prácticamente nuestro pan de cada día, es lo que solemos usar para acompañar melodías. Está el tema de los armónicos, que por supuesto en una guitarra acústica se puede también hacer, pero no a la manera, por ejemplo, de un Eddie Van Halen, que usaba armónicos para todo. Entonces, obviamente, este tipo de expresión a través del instrumento es mucho más fácil y más natural hacerlo en una guitarra como esta, una guitarra eléctrica con distorsión, que en una guitarra acústica en donde simplemente estamos usando la madera de la guitarra para amplificarla. En conclusión, ambos instrumentos son magníficos,
Y personas que ejecutan cualquiera de estos dos instrumentos lo pueden hacer de una manera magistral y van a destacarse. Así que amigos, espero que me puedan dejar en sus comentarios sus opiniones. Por favor, sean respetuosos. Amigos, espero que este video les haya gustado, espero que les sirva y no siendo más me despido. Dios les bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Adiós.